exacto. Listo, Bere. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos. Les voy a contar un poquito sobre qué es Elo. Elo, nosotros le llamamos el espacio donde la conexión ocurre. ¿Por qué? Porque no solamente nos preocupamos por la salud mental, sino nos preocupamos por la salud mental de manera integral. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos nosotros un beneficio. ¿Cuál es este beneficio? Cuando ustedes agendan una sesión con un terapeuta de nuestra comunidad, pues tienen acceso a beneficios de bienestar integral, lo cual es sesiones con nutriólogo, fitness coach, clases de yoga, mindfulness, todo esto de manera gratuita. Y aparte les damos un acceso a consulta psiquiátrica a un costo preferencial del 55% de descuento. Entonces, nos preocupamos por la persona de manera integral. Y para nosotros, pues es un placer poder compartir esta tarde la charla de duelo migratorio con Berenice. Muchas gracias por tu tiempo. Y A ahora ustedes. sí, bienvenido y bienvenidos a todos y vamos a aprender un poco. ¿Va? Iniciar esta charla. Bueno, bienvenidos. Como ya dijimos, esta charla va a ser sobre duelo migratorio. Eh, bueno, mi historia personal es, soy argentina, como podrán ver mi acento. Soy mitad polaca, mi mamá es polaca, mi papá es argentino. Crecí en Argentina, en Buenos Aires, y ahora estoy viviendo en Londres. También viví en Ámsterdam, así que entiendo un montón de este proceso y vamos a intentar hacer esta charla lo más interactiva posible, con sus experiencias también, si me las quieren compartir. Eh, y también va a ser una charla que es bastante personal, ¿sí? Así que van a ver algunas fotitos mías por ahí, y cualquier preguntita me avisan porque es un tema que me súper apasiona, ¿sí? Bueno, damos comienzo a la charla. Como dije, mi nombre es Berenice Mumbrú, soy psicóloga y psicoterapeuta y trabajo un montón en duelo migratorio, ¿sí? Con gente de todo el mundo. Eh, Trabajo en inglés y en español. En este momento vivo en Londres y trabajo en una clínica privada. Entonces, estoy en la Universidad de Buenos Aires, estoy terminando mi máster en psicología clínica y terapia cognitiva conductual, también con la Universidad de Buenos Aires, y también siempre me dedico a formarme continuamente, ¿no? Estoy especializada en la terapia de aceptación y compromiso, en la terapia basada en la compasión y también en psicología positiva, que me encanta. Bueno, así brevemente, mi especialización es en ansiedad y depresión, en lo que tiene que ver con trastornos mentales, ¿sí? Como varios psicólogos sabrán que asisten hoy. La psicología tiene tres aplicaciones. Los trastornos mentales es lo más obvio, ¿no? Pero también tenemos crisis vitales y desarrollo personal. Las crisis vitales, si bien no son consideradas trastornos mentales, nos ponen en una situación vulnerable, ¿sí? Se espera que estas situaciones de transición vital sean difíciles, como lo son los divorcios, las pérdidas, ¿no? Y la migración, de lo que vamos a estar hablando hoy. La idea es trabajar mucho en prevención para que estos procesos no se vuelvan patológicos, ¿sí? Que no se terminen nunca, por ejemplo, y queden cuestiones irresueltas o sin elaborar. Y después trabajo mucho lo que es de desarrollo personal, tiene que ver con la autoestima, baja autoestima, mal manejo de estrés, mucha autocrítica, trabajo con muchas personas que son perfeccionistas, también trabajo problemas de relaciones, hago terapia de pareja, y trabajo con gente que sufre de codependencia, por ejemplo, ¿no? Y complejidades en la que tiene que ver con el apego y una red de apoyo pequeña, ¿sí? Esto se trabaja mucho también cuando hay un proceso de migración. Bueno, de acá hablaremos hoy para estructurar un poquito la charla, de cuatro cosas fundamentalmente. La primera cosa va a ser el duelo migratorio, ¿sí? ¿Qué es? Esto es un conjunto de reacciones que experimentamos las personas al dejar nuestro país de origen de forma libre o forzada. Si bien la migración forzada existe, no vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de cuando uno elige de forma libre migrar, ¿sí? Después tenemos el lado B de emigrar y las siete pérdidas. Eh, Esto tiene que ver con la separación de todo lo conocido, ¿no? Es un proceso complejo, doloroso y muchas veces silencioso. No se habla mucho del lado B. El lado A es lo que ya conocemos, ¿no? Mayor seguridad, más oportunidades laborales, tal vez mejores condiciones, ¿no? Menos basura, todas estas cuestiones que tienen que ver con la psicología ambiental, cosas que
nos hacen sentir mejor, pero bueno, el lado B muchas veces no se habla y vamos a también hablar por qué. Luego vamos a hablar de las etapas del desarrollo del duelo migratorio. Tiene un desarrollo particular, ¿sí? Y hay algunas diferenciaciones de otros tipos de duelo. Y bueno, vamos a hablar desde la luna de miel, ¿sí? La idealización del lugar donde todo nos fascina y nos sacamos fotos con todo, pasando por un dolor profundo que tiene que ver con el desarraigo, hasta la adaptación, ¿sí? Cuando se cierra un proceso de duelo migratorio exitoso. Y finalmente vamos a hablar de transformar el dolor en aprendizaje, ¿no? Vamos a hablar de diferentes herramientas para que se genere una migración saludable y todo va a tener que ver con construir una nueva identidad que integre las dos culturas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que les llame la atención? Si no, seguimos. Bueno, qué les parece esta frase? Migrar es despedir, es partir sin despedirse del todo, ¿no? ¿Alguna vez experimentaron esto? ¿Alguna vez migraron? ¿Tal vez hicieron algún intercambio estudiantil? Si quieren participar, si no, no hay problema, ¿eh? Algunos estarán cansados de un día largo de trabajo. No hay problema, seguimos. Bueno, muchas veces habrán experimentado, ¿no? Esta sensación de me voy, pero todo sigue igual, ¿no? Entonces, como que, ¿dónde está la pérdida? Hay como una separación parcial, ¿no? Si bien hay una separación, no hay una real pérdida, ¿no? Entonces, hay como cierta complejidad que tiene que ver con este duelo. Esta frase, ¿no? No dejé mi país, lo llevo conmigo. Es como una separación parcial. Entonces, ¿qué es el duelo migratorio? Este es un conjunto de emociones, pensamientos y conductas que surgen a partir de un duelo, de un proceso migratorio, ¿no? Y hay diferencias de otros duelos, porque tiene que ver con que es múltiple, hay más de una pérdida, ¿no? No es solo una cosa que se pierde, hay varias cosas que hay que ir atravesando. Es recurrente, no es único, ¿no? No es de un episodio de pérdida, sino que a través del contacto, de visitas o de recuerdos, esto se puede reavivar, ¿no? Entonces hay como que volver a pasarlo, volver a elaborar ciertas pérdidas. Y es parcial, como dije antes, la separación no es definitiva y hay ciertos sentimientos de ambivalencia con los que tenemos que trabajar. Muchas veces va a haber tristeza, muchas veces va a haber alegría, ¿no? Dependiendo de lo que se haya perdido. Bueno, esto pueden aparecer diferentes síntomas, ¿no? Que tienen que ver con los procesos personales de cada uno. Muchas veces los síntomas emocionales pueden ser muy fuertes, hay tristeza, ansiedad, a veces la gente presenta ataques de pánico, hay un sentimiento de inseguridad muy grande, mucho miedo. Los cambios de humor repentinos son muy comunes al principio, hay mayor tendencia a la frustración, ¿sí? Capaz alguno se sentirá identificado o habrá pasado por este proceso en algún momento. Hay síntomas físicos, tensión muscular, insomnio puede aparecer en algún momento, fatiga, pérdida del cabello, ¿sí? Falta de concentración, fallan algunas funciones cognitivas por toda esta energía que conlleva adaptarse a un nuevo lugar, ¿no? Después pueden aparecer síntomas comportamentales, el aislamiento social es muy común, dificultades de adaptarse, ¿no? Parálisis en la toma de decisiones, evitación, uno empieza a sentir como excluido en algún momento, ¿no? Como que le cuesta elaborar ciertas pérdidas y en lugar de eh, engage, ¿no? Como exponerse, tratar de probar cosas nuevas, uno empieza a evitar para evitar ciertos sentimientos, ¿no? De frustración y, y tristeza. Bueno, acá tenemos el lado B de migrar, ¿no? El segundo tópico. Acá hay una foto con mi familia, con los pelos locos, y tiene que ver con el lado B del que no se habla mucho, ¿no? De extrañar, de la nostalgia, de la añoranza, y que uno cuando migra no es todo color de rosas, siempre hay cosas dificultosas, ¿no? Que uno tiene que elaborar. Y
Y bueno, es como desmitificar esto, ¿no? De que al que se va la tiene re fácil, porque hay un montón de pérdidas por las que uno tiene que pasar. Y puede haber varias razones por las cuales no se hablan de estas cosas. Eh, por empezar, puede pasar que uno se sienta responsable por haberse ido, ¿no? Entonces yo me la tengo que bancar. Después puede ser que uno se sienta que tiene una situación económica mejor, entonces, ¿qué me voy a quejar si el otro que se quedó le cuesta llegar a fin de mes con el sueldo? ¿No? Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Muchas veces los vínculos se rompen cuando uno se va, tal vez porque no tenían fundaciones sólidas o porque eh, muchas veces ciertas amistades tenían como expectativas muy rígidas en cuanto a lo que tiene que ver con el contacto, ¿no? Y la frecuencia de visitas y de mensajes. Entonces, todo como que a, se empieza a desaparecer, ¿no? La amistad. Entonces es como difícil conseguir ese apoyo por parte del lugar de origen. No sé si alguna vez les pasó o quieren comentar alguna cosita. Tal vez hay un amigo que se fue, ¿no? Entonces es como difícil adaptarse a la nueva manera de relacionarse. Entonces, bueno, pueden aparecer un montón de cosas, ¿no? Por las cuales no hablamos lo suficiente, pero es muy importante buscar apoyo y hasta, bueno, a veces cuando el duelo migratorio se complica, es muy recomendable buscar, viste, acompañar tu proceso con un profesional de la salud mental. Bueno, tercer tema, las 7 pérdidas, ¿no? Hay varias pérdidas que hay que transitar, por eso se habla del duelo múltiple, por eso es distinto a otros duelos. Tenemos por un lado la red social que se pierde, ¿no? La presencia física de la familia y de los amigos de toda la vida ya no está. Entonces, tenemos que buscar otras personas físicas a nuestro alrededor que puedan satisfacer nuestras necesidades. Porque por más sólidas y hermosas que sean las relaciones que tenemos, siempre van a ser a la distancia, ¿no? Por más que nos visiten, todo, no podemos depender únicamente de esas personas que están lejos para satisfacer esa necesidad social. Entonces, bueno, hay que atravesar esa pérdida, ¿no? Y entender cuál sería el balance que a uno le viene bien, ¿no? Y que le hace sentir bien y suficientemente conectado con el lugar de origen. Después tenemos el idioma, ¿sí? Hay veces que uno tiene que aprender un nuevo idioma cuando se muda, o tal vez es el mismo idioma, pero la forma de comunicarse es muy distinta. Uno tiene un acento y tal vez se encuentra con situaciones en las que se siente un poquito excluido, ¿no? O discriminado. Entonces, son todas cosas que hay que ir hablando, ¿no? Es importante abrirse a entender el desafío y entender cómo nos hace sentir para poder como regular, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Y priorizar lo que sea que haya que priorizar. Tal vez es tomar más clases de idioma, ¿no? O tal vez es exponerse más y perder la vergüenza y buscar desafiar esos sesgos que tenemos de capaz nos sentimos que nos están juzgando y tal vez no, ¿no? Todas estas cosas. Pero bueno, sí hay una pérdida en cuanto a lo que tiene que ver con los modismos, la forma de decir las cosas, el humor, ¿no? O los gestos, incluso los insultos, ¿no? Como cosas que cambian y hay que como pasar por ese proceso. Eh, en terapia de pareja, por ejemplo, cuando las personas vienen de culturas distintas, se trabaja mucho estas diferencias culturales, ¿no? Que tiene que ver con el tono de voz, por ejemplo. Entonces uno se tiene que adaptar a tal vez hablar un poquito más bajo, tal vez en los transportes, o hablar de manera menos apasionada en una discusión con alguien, ¿no? Entonces hay como un montón de cosas que uno tiene que empezar a adaptar para poder integrarse mejor a la nueva cultura. Después tenemos la cultura en sí, ¿no? La comida, las vestimentas, todas estas cosas van a ser distintas. Si bien tal vez tenemos ciertos productos que podemos importar para sentirnos más cerca de casa, siempre va a haber como distinciones, ¿no? En los restaurantes, en los lugares que frecuentamos, tal vez las festividades se celebran en días distintos y de distinta manera. Tal vez nos choquea que la Navidad
sobre todo si venimos de países latinos, ¿no? La Navidad se celebre otro día, se celebra el 25, por ejemplo, en Argentina se celebra el 24 de la noche, por lo menos, o estas cosas, ¿no? Por ejemplo, que tal vez no se le da tanta importancia a la familia, entonces uno va a comer a un restaurante con amigos para Navidad. Eh, los estilos de interacción son distintos a la hora de relacionarse, ¿no? Y esto puede generar un choque cultural muy grande. Tal vez no hay ese beso y abrazo a lo que estamos acostumbrados, entonces tenemos como que empezar a valorar los gestos de distinta manera, ¿no? No sé si alguna vez les pasó, o tal vez lo ven en las películas y tal vez piensan que es una exageración cuando los amigos saludan con la mano y se van, ¿no? Y bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Las maneras de saludarse, de apreciarse son distintas, entonces uno empieza como a valorar mensajes de distinta manera. También por mensaje incluso, ¿no? El uso de stickers y esas cosas cambia. Entonces, bueno, como que uno se tiene que adaptar a la cultura nueva y tiene que dejar como cosas atrás que tenían que ver con nuestra identidad, ¿no? Entonces se genera como un proceso de adaptación muy grande. Después, bueno, lo que tiene que ver con el paisaje y el clima es un temón, ¿no? Por ejemplo, trabajo con gente que se muda a países escandinavos y tiene muy poquita luz en invierno, y ya no es tanto una cuestión de ajuste a la temperatura, que ya es un montón, sino, por ejemplo, hay terapias de exposición lumínica, ¿no? Para poder generar que la gente se adapte mejor, y no genere como una amenaza a la salud mental, la poca exposición a la luz. Y también tenemos como un entorno, ¿no? Al que estamos acostumbrados, tal vez es cierto tipo de naturaleza o paisaje, que lo relacionamos con un sentido de casa, de hogar, y que ya no está, ¿no? Entonces también es otro tipo de pérdida. O los veranos se acortan o se alargan, depende de donde nos mudemos, y son todas cuestiones a las que nos tenemos que acostumbrar. Después, proyecto migratorio, ¿no? Tal vez a veces tenemos como una idea de cómo nuestra vida va a ser en el nuevo país y termina siendo una cosa completamente distinta. Entonces tiene que haber lugar un reajuste de expectativas, ¿no? Y objetivos que tienen que ver con un proyecto personal y también con un proyecto de tal vez mejorar la situación económica de nuestra familia, ¿no? Pero bueno, tal vez nos lleve más tiempo lograr los que nos propusimos o tal vez empezamos a querer otra cosa, ¿no? Entonces hay como un sentido de pérdida ahí que puede tener que ver cuando uno llega al país y se da cuenta de que eh, la expectativa no estaba adecuada a la realidad. Bueno, después tenemos el estatus social. Esto también es un tema muy importante, porque tal vez cuando uno se muda de país esto implique la pérdida de la profesión, ¿no? O tal vez de manera temporal es difícil convalidar títulos o certificaciones. Entonces uno se encuentra con que está como cambiando de identidad social, ¿no? Tal vez uno, si era profesional en un país y se vestía de distinta forma, lo hacía sentir de una manera y luego en el nuevo país se viste de otra manera, ¿no? Y no es profesional de repente para poder sustentarse económicamente, empieza a trabajar en un restaurante, ¿no? Y hay mucha gente que siente esto como un choque muy fuerte, y como que se siente que se desafía su autoestima, ¿no? También las posesiones, tal vez hay una pérdida por no poder mudar, ¿no? Ciertas pertenencias, o tal vez nos acostumbramos a vivir en una casa de cierto tamaño y luego nos encontramos viviendo en un lugar mucho más pequeño, ¿no? Entonces, esta es una adaptación también muy, muy grande. Y uno tal vez se quiere hacer, ¿no? Como recordarse que el valor personal pasa por otro lado, pero sí puede tener cierto impacto. Entonces, bueno, la idea es trabajar eso, ¿no? Y trabajar como hacia una dirección donde uno se quiere encontrar en un futuro cercano. Y bueno, y lo último sería no poder regresar. Esto también es una pérdida que se tiene que elaborar.
Tal vez hay una pérdida de acceso por una catástrofe natural, ese lugar tal vez ya no existe, o hay una pérdida económica, uno no se encuentra en condiciones de poder volver, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero bueno, es menos frecuente. Puede tener que ver con una migración forzada o no. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Si no, las dejamos para el final. Bueno, seguimos. A ver. Todo muy claro, me alegra mucho. Qué bueno, me encanta. Bueno, seguimos. Siguiente tema son las etapas, ¿no? Que tienen que ver con este mapa interno que nos sirve para ubicarnos emocionalmente. Entonces, empezamos por la luna de miel. Esto tiene que ver con las expectativas elevadas que hablaba antes, ¿no? A veces uno tiene un plan migratorio un poco rígido, ¿no? A veces cuando uno habla, no sé, tal vez les pasó que un amigo hablaba del lugar donde se iba a mudar y tal vez nunca fue. Y uno piensa, uy, viste, será tan así. Entonces, bueno, la idea es llegar con expectativas un poquito más flexibles. Eso es como lo ideal, ¿no? Para que el choque cultural y el choque que tiene que ver con todas estas pérdidas que mencionábamos no sea tan disruptivo, ¿no? Y después aparece lo que se llama la promesa de éxito, ¿no? Para sí y a veces también para la familia. Después, bueno, aparece lo que es el choque cultural. Esto pasa a partir de los 3 meses aproximadamente, donde hay un fin de la idealización, ¿no? Donde uno se encuentra con que tal vez las condiciones laborales no son tan buenas o les cuesta conseguir trabajo, ¿no? Hay como una negación de la realidad. Uno a veces también se puede sentir como un poco excluido o marginado. Eh, esto puede también tener que ver con el idioma, ¿no? Entonces hay como un reajuste enorme y hay como momentos de dudas, ¿no? Los 3 meses, a partir de los 3 meses que uno se muda, es considerado como la primer crisis. Y esto tiene que ver con ese momento. Y hay surgen un montón de dudas, ¿no? Si uno tomó la decisión correcta, la extranitis fuerte empieza a partir de ese momento. Pero bueno, todo mejora si alguien visita, ¿no? Y si se ajusta como el nivel y la frecuencia de contacto que queremos tener con nuestro país de origen. Bueno, por tercero aparece la resistencia, aparece la queja, la protesta, la comparación constante con el lugar de origen, con las costumbres que eran mejores allá, y empieza uno como a tender a idealizar la cultura de origen, ¿no? Y hay muy poca disposición al cambio. Hay mucha gente que se estanca en esta etapa. Hay mucha gente que forma una burbuja cultural en el nuevo lugar, una burbuja cultural que tiene que ver con su cultura original, ¿no? Estoy segura que pueden pensar algunos casos y no es ideal porque no hay una real adaptación, ¿no? No se integran las dos culturas. Una cultura queda segregada digamos, del entorno en el que se encuentra y es una verdadera lástima. Entonces, lo que se tiene que empezar a fomentar en este momento es la adaptación, ¿no? La aceptación, perdón. Poco a poco, es como lo que idealmente tendría que suceder. Entonces, cuando esto sucede, a partir del esfuerzo personal, ¿no? Es muy desafiante, lógicamente, este proceso, pero a mi entender vale la pena para el que se quiera animar a expandir sus horizontes, ¿no? Entonces se produce un ajuste al nuevo contexto, se produce una revalorización del lugar, aparece mucha gratitud, ¿no? Por las nuevas oportunidades, las nuevas experiencias, las nuevas personas a las que con las que uno se relaciona, ¿no? Las nuevas relaciones. Y se adopta la nueva cultura sin descartar la anterior. Esto es muy importante. Lo que puede pasar a partir de este momento es que se integren las dos culturas de manera exitosa, o que de a poco se empiece a rechazar la cultura de origen. Y esto no es ideal porque no hay una verdadera integración, ¿no? De todas nuestras partes y todo lo que nos
compone. Esto es menos frecuente que la integración, pero sí pasa y muchas veces uno hasta elige olvidarse del idioma, de la lengua materna, ¿no? Eh, y, y, bueno, es una situación un poco triste porque, como dije antes, no hay verdadera integración. Hay rechazo y uno no se relaciona para nada con gente que hable con la misma lengua materna, que no tenga ningún tipo de costumbre, ¿no? Que se relacione con el lugar de origen. A veces se produce como esta fragmentación cuando el dolor no se elabora, ¿no? Cuando las pérdidas no se elaboran. Pero bueno, siempre hay esperanza y esto sí puede cambiar, no es permanente. Son etapas, pero uno puede como fluctuar, ¿no? Y bueno, finalmente se produce la integración, ¿sí? Se llega como a elaborar todas las pérdidas de manera exitosa. Se produce una reconciliación con el país de origen y de acogida, ¿sí? Se desarrolla una identidad bicultural, no es una o la otra, sino las dos juntas. Y bueno, uno echa raíces en el nuevo territorio, ¿no? Se empieza como a reconstruir eh, con todas estas nuevas estimulaciones, ¿no? Toda esta nueva cultura, idioma y relaciones nuevas. ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿Alguna preguntita o algún comentario? Creo que vamos bien, ¿no? Ok, seguimos. Bueno, acá me detengo un poquito de explicar esto que me apasiona. Acá tenemos la pirámide de Maslow, ¿no? Que va desde la supervivencia hacia el crecimiento. Y cuando uno se muda de país, lógicamente que necesita que sus necesidades básicas estén satisfechas y que uno tenga de seguridad física, ¿no? Y salud, acceso a la salud, oportunidades laborales, etcétera. Pero sí lo que se obstaculiza mucho es como la afiliación, ¿no? Generar las nuevas relaciones para que uno tenga esa satisfacción vital, ¿no? Social. Y lo que pasa aquí es que mucha gente se quiere como quedar todo el tiempo en la zona de confort por justamente la energía que conlleva adaptarse al nuevo lugar, que es un montón. Pero lo que pasa es que si uno se queda por demás en la zona de confort, luego del trabajo o de las clases de idioma, no va a poder generar esa relación social que sí lo va a poder satisfacer, ¿no? Y va a generar que no se aísle. Entonces, en este momento, por ejemplo, en terapia se puede trabajar eh, cuál es la ventana de tolerancia, ¿no? De esta persona para poder salir como a generar estas relaciones y volver a su zona de confort. Y es muy necesario empezar como a expandir esta habilidad, ¿no? Y es muy necesario y porque justamente es muy laborioso, ¿no? El hecho de generar estas nuevas relaciones, justamente por el hecho de que uno va a pasar mucho tiempo para que estas relaciones nuevas pasen a formar parte de nuestra zona de confort. Pero cuanto más frecuente y más rápido lo hagamos, más nos vamos a sentir satisfechos dentro de nuestra zona de confort con nuestras relaciones y con la gente que nos haga sentir bien, que sentimos que nos conoce, ¿no? Entonces, eh, está bueno trabajar como este ejercicio, ¿no? De saber cuánto es lo que me hace sentir bien, a cuántos eventos quiero ir eh, cada semana, cada mes, para entender, ¿no? Cuánto es lo necesario, pero tampoco lo quiero hacer por demás. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es importante entender este concepto, ¿no? Si me quedo en mi zona de confort, no voy a poder elaborar las relaciones que quiero tener, entonces tengo que salir a por la zona del miedo, la zona del crecimiento, para poder hacer que estas relaciones nuevas empiecen a formar parte de mi zona de confort cada vez más. Y es un proceso que cuanto más rápido se haga, mejor, porque mientras más tiempo estemos aislados y no generemos nuevas relaciones, más nos vamos a terminar aislando, ¿sí? Y menos satisfechos nos vamos a sentir en el nuevo entorno.
¿Alguna preguntita? ¿Se entendió el concepto? Si me tiran un sí, me hacen muy feliz, ¿eh? Bueno, seguimos. Otra frasecita, a ver qué les parece. Emigrar implica aprender a vivir entre dos mundos. Ahí me tiraron el sí, me encanta. Muchas gracias. Eh, Emigrar implica aprender a vivir entre dos mundos que no se tocan, ¿no? ¿Qué les parece? A ver si me tiran algún comentario. ¿Alguna vez les pasó, algún paciente les vino con esta idea, ¿no? Eh, Porque es realmente difícil integrar las dos culturas dentro de uno, ¿no? Porque justamente la cultura forja la identidad. Entonces uno empieza como a redefinir cuestiones eh, fundamentales. Claro, ahí dicen es poder encontrar un equilibrio, exacto. Y es poder encontrar un equilibrio personal, ¿no? Porque para una persona puede funcionar una cosa y puede tener mucha más capacidad de apertura y adaptarse casi por completo a la nueva cultura sin tener eh, mucho arraigo, ¿no? A la cultura anterior. Y hay gente que tiene que traer mucho más, por ejemplo, los argentinos o uruguayos con el mate, ¿no? Que lo llevan a todos lados. El mate a mí me acelera, así que en eso no puedo, no puedo contar con eso para sentirme en casa, pero eh, hay un montón de cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con los sabores, con la manera de relacionarse. Bueno, perfecto. Seguimos. Como les dije, mi mamá es polaca, mi papá es argentino. Acá estoy bailando folclore polaco en Buenos Aires con un conjunto maravilloso. Bueno, personalidad y cultura, ¿no? Los rasgos de personalidad son moldeados por la cultura. Esta es mi parte favorita de la charla de hoy. Me gustaría saber qué les parece. Bueno, por un lado, la psicología cultural explica que hay dos tipos de culturas, ¿no? Y esto es una generalización muy grande, pero sirve, ¿no? Como para entender ciertos aspectos. Ah, ahí dicen, claro, a veces uno siente que ya no pertenece a ningún lado, tal cual. Y luego que es ciudadano del mundo, hasta encontrar que lo que importa mucho la fuerza interior, tal cual, tal cual. Y que uno puede ser su propio referente, ¿no? Y crear como su propia cultura dentro de las dos culturas, tal cual, eso muy importante. Pero qué más importante, ¿no? Que cultivar esto, ¿no? Del concepto de ser ciudadano del mundo, qué más importante que hoy. Eh, Perfecto. Tal cual, tal cual. Y es jugar entre este balance entre no pertenezco a ningún lado, pero en realidad puedo pertenecer al lugar donde quiera pertenecer, ¿no? Y como sentirse merecedor. Eso es muy importante. Bueno, volvemos a psicología cultural. Entonces, en las culturas individualistas, que por lo general están presentes en Estados Unidos, ciertos países de Europa, Australia, me quedo ahí, se valora más la apertura a las nuevas experiencias, la autonomía y la extroversión, ¿sí? La extroversión es lo opuesto a la introversión. Y acá las personas se adaptan mejor, pero a veces experimentan soledad si no encuentran vínculos rápidos, justamente por esto de que no tienen vínculos muy fuertes con el lugar de origen. Entonces se adaptan mejor, pero necesitan como generar funciones rápido porque no hay un sostén emocional grande, ¿no? Y en cambio, en culturas colectivistas, como lo son Latinoamérica, Asia, algunos países de Europa del Este también, se valoran más la responsabilidad, la lealtad familiar y la armonía social, ¿sí? Son otros valores. Y las personas tienen mayor estabilidad emocional justamente porque la familia, los amigos del lugar de origen proveen ese sustento, pero sienten que abandonaron su comunidad, ¿no? Entonces hay rasgos distintos. Y entonces llegamos al tema que me gusta más, ¿no? Cómo hay ciertas culturas que promueven una identidad más independiente y otras culturas que promueven una identidad más interdependiente.
Entonces, en las culturas individualistas, el yo se define por cualidades internas, ¿sí? Entonces, están las metas personales, la autonomía, los logros individuales, son las cosas por las cuales uno se identifica más. Y esto acarrea que las personas tengan una vulnerabilidad autonómica, que tiene que ver con la autonomía, ¿no? Y les cuesta mucho empezar desde abajo, ¿no? Como esto de la pérdida del estatus social. Eh, juega mucho, está mucho en juego la pérdida del propósito, ¿no? Como de generar un impacto en tu comunidad, que tenga que ver con tu desarrollo personal y tu educación, ¿no? Hay sensaciones de fracaso y aislamiento, aparece un montón. Y por el contrario, tenemos la identidad interdependiente, que aparece en las culturas colectivistas, donde el yo se define por las relaciones, ¿sí? Que es la familia, la comunidad, los logros grupales, eso es lo que tiene más valor que los logros individuales. Se escucha mucho, por ejemplo, en los países latinoamericanos, esto de me compré una casa, ¿no? Entonces, ay, tenemos una casa en tal lugar y la familia se apropia del logro personal sin intento de ser irrespetuoso, ¿no? Tiene que ver con los recursos que se comparten. Esto en las culturas más individualistas no pasa y de hecho se consideraría irrespetuoso. También, por ejemplo, iba a decir un ejemplo y se me fue. Bueno, ahora no me acuerdo. Y la identidad interdependiente entonces tiene ciertos, ¿cómo se dice? Ventajas, pero también tiene la vulnerabilidad social, ¿no? Entonces el desafío es crear una nueva red social, eso es como lo más importante, más el trabajo que pueda llegar a tener o el impacto social. Después hay pérdida de valores, por ejemplo, de la familia de origen, ¿no? Ese tío que está siempre para ayudar a cuidar a sus sobrinos, como que se pierde ese rol porque uno ya no está. Entonces eso genera como mucha angustia. Hay esta sensación de pérdida de sentido. Ay, me estoy ahogando sin saliva, un minutito. A ver si tengo. Bueno, voy a tener que seguir. Así no perdemos tiempo. Me tendría que haber traído un vasito de agua. Bueno. Eh, y la sensación de desarraigo es mucho más grande, ¿no? A ver si me hacen una pregunta y me dejan un recreo de charlar. ¿Algún comentario hasta acá les parece tan interesante como a mí? Esta diferencia de culturas. Bueno, creo que está todo claro por ahora. Vamos a seguir. Bueno, y acá en el gráfico se muestra cómo está la diferencia entre la personalidad o la identidad independiente eh, en comparación con la interdependiente, ¿no? Y en la interdependiente podemos ver que el concepto del yo está valorado por las relaciones, ¿no? Donde están las crucecitas. Y los otros forman parte de uno, de la propia identidad. Eh, y eso es como una gran ventaja, ¿no? Como que uno ya se considera que es alguien a partir de sus relaciones. No tiene que salir a buscar ser alguien a partir de su propósito o de su profesión, ¿sí? Como aparece en las culturas individualistas. Pero la desventaja aquí es que uno se siente tan cerquita de sus seres queridos, ¿no? De sus relaciones, que el sentido del otro es mucho más grande. Entonces, estos grupos son mucho menos permeables a la gente extraña, ¿no? La gente que no conocemos. En cambio, en la cultura más individualista, el concepto del yo está separado de nuestros vínculos y el valor está puesto en los logros personales, en la autonomía, estas cositas que hablamos. Pero la ventaja es que estos grupos están mucho más permeables a la gente de afuera, ¿no? Y es un poquito más fácil por lo general hacer amigos.
en estas culturas. A ver, me tiraron un comentario. A ver, a veces uno siente que ya no pertenece... Ah, no, ese era otro. Puede ser abrumador por momentos las diferencias culturales tal cual, si realmente queremos encajar en la nueva sociedad. Exacto. Sí, hasta uno puede sentir que nos baja la autoestima, tal cual. Y esto es muy importante, ¿no? Porque uno, vine a mencionar todo esto de la personalidad de la cultura, porque uno tal vez creció en una cultura colectivista y se muda, por ejemplo, a un país, Australia, por ejemplo, donde está mucho más valorado lo que tiene que ver con los logros personales, ¿no? Con el éxito profesional. Y tal vez se empieza como a valorar mucho más por ese aspecto que tal vez no cultivó en su país de origen tanto como antes, y tal vez llega a una muy buena posición económica, a tener un muy buen trabajo y no se siente satisfecha, y es justamente por el hecho de que creció en una cultura mucho más orientada a lo social, ¿no? Y tal vez eso no lo tiene solventado en la cultura nueva. Entonces, en terapia, por ejemplo, se trabaja esto, ¿no? De poder generar todos estos vínculos que nos hacen sentir bien con nosotros mismos y que es la manera en la que uno aprendió a sentirse satisfecho, ¿no? En la vida. Pero por supuesto, yo por lo menos siempre voy a fomentar que uno busque el desarrollo personal, ¿no? Y está bueno enfrentarse, ¿no? A ese desafío de adaptarse a una cultura donde se valoran distintas cosas. Y está bueno tomar lo que querramos de cada cultura, ¿no? Y como esto de poder generar una cultura personal con una identidad bicultural. Bueno, pero bueno, también es importante mencionar que si uno viene de una cultura más individualista y se adapta a una cultura más orientada a lo social, más colectivista, puede experimentar mucha satisfacción social, pero sentir como que le falta, ¿no? Esto de generar un impacto, de educarse y de, y de querer como tener un propósito, ¿no? En la propia comunidad, como que se genere esa identidad a partir de la profesión, por ejemplo. Entonces es también importante darle bola a eso, ¿no? Y no solo a los vínculos. Pero bueno, es importante tener en cuenta esto, ¿no? De los dos tipos de vulnerabilidades, la autonómica y la social. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos llegando al final de la charla. Por suerte no necesité agua. Ahí me tiraron exacto. Buenísimo, me encanta. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con estrategias, ¿no? O herramientas para poder llevar a cabo una migración saludable, un duelo migratorio exitoso. Bueno, siempre lo que voy a promover es abrazar el entusiasmo que uno puede presentar en la vida, ¿no? Al querer expandir sus horizontes y vivir una vida que sea inspiradora, ¿no? Que nos haga querer buscar la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, que nadie te quite ese entusiasmo, es tu trabajo proteger, ¿no? Ese sueño y todas esas ambiciones que uno tiene de querer descubrir nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de relacionarse. Toda esa curiosidad hay hay que protegerla. Después, bueno, siempre buscar apoyo social, tanto del país de origen como el país al que uno se mude. Siempre es muy importante hablarlo y siempre va a ayudar, ¿no? Hablar con gente que haya pasado por la misma situación. Incluso también a la hora de elegir un terapeuta es importante elegir uno que haya pasado por la misma situación, justamente por esto, ¿no? De que lo que atañe a las crisis vitales y el desarrollo personal, más que el protocolo que se pueda necesitar para un trastorno mental, tiene más importancia el referente que el psicólogo pueda hacer para vos, ¿no? Que tiene que ver con esto, de desarrollar las mismas habilidades que el psicólogo desarrolló a lo largo de su vida y que eso te pueda inspirar.
Y bueno, buscar un psicólogo que esté especializado en el duelo migratorio está buenísimo, sobre todo si no volvieron al lugar de origen, porque ahí ya no sabemos si el duelo migratorio se realizó con éxito o no. Pero bueno, buscar apoyo social sí es importante, eh, y, eh, y no cargar ¿no? con esa culpa de sentirse responsable porque uno es el que se fue. Uno es merecedor de recibir ayuda. Bueno, aceptar nuestras emociones. Esto es lo más importante, o el primer paso más importante, ¿no? Aquí estoy celebrando mi primer cumpleaños en invierno, el 9 de enero, en la ciudad de York, en el norte de Inglaterra, y me acuerdo de sentirme rarísima, ¿no? Porque siempre celebraba en verano. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la adaptación y de elaborar las pérdidas, la pérdida del clima y la temperatura, en este caso, y es muy importante hacer espacio para eso, ¿no? Tiene que ver este proceso con terapeuta o no, va a tener que ver con expandir nuestra capacidad de sentir, ¿no? Y elaborar las pérdidas, y todos los sentimientos que vengan con ello, van a permitir que uno pueda también experimentar todos los sentimientos más placenteros, ¿no? La alegría y conectar con el lugar, y abrirse a las nuevas experiencias y no tener miedo de sentir. Bueno, conectar con el nuevo lugar, como dije recién, muy importante, llenarse de actividades que a uno lo inspiren, conectar con la razón por la cual uno se mudó a ese lugar, ¿no? Todas las nuevas experiencias que eso pueda proveer, las nuevas conexiones. Buscar desafiarte también es algo que siempre voy a promover, buscar elaborar o desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Y como probarse a uno mismo que uno puede hacer diferentes cosas. Probar nuevas actividades también, súper importante. Tal vez uno piensa que no le gustaba algo y le termina encantando. Abrirse también a probar ciertos sabores, ¿no? Nuevas experiencias, nuevas danzas. Siempre va a estar buenísimo. Y tal vez terminamos haciendo amigos en los lugares menos esperados, ¿no? Así que siempre lo voy a fomentar. Paciencia, lleva tiempo, es importante respetar los propios ritmos. Eh, en Londres, por ejemplo, acá tengo muchos amigos de acá, muchos amigos que se mudaron a Londres, y todos dicen, los que se mudaron, que se vinieron a vivir acá, que no crecieron en Londres, me dicen que tardaron en adaptarse alrededor de 2 años. Eh, Así para sentirse verdaderamente asentados, ¿no? Y la verdad es que no estoy en desacuerdo con eso. Lleva un montón de tiempo, es un proceso largo, sobre todo cuando uno pasa a una cultura distinta, ¿no? Estilo de cultura colectivista a individualista o al revés. Lleva mucho tiempo adaptarse. Pero bueno, vale la pena. Cuando uno ya está del otro lado, puede decir que vale la pena. Eh, Rutinas de autocuidado, esto no son solo placenteras, son absolutamente fundamentales, para poder llevar a cabo todas esas elaboraciones, ¿no? De pérdidas que llevan tanta energía. Así que es importante volver a la zona de confort y realmente crear una sensación de hogar. Eso va a ser fundamental para sostener este proceso. Celebrar los pequeños logros, tal vez uno ya experimentó, si migró, esto de adaptarse muy rápidamente a las nuevas circunstancias, ¿no? Y uno se olvida de todo lo que logró y todo el esfuerzo que ya puso. Uno tal vez empieza a comparar con pares que tienen o que crecieron o nacieron con mucho más privilegio que uno, ¿no? Entonces uno tiene que parar y decir, viste, yo vengo de otro lado, este es mi recorrido, la única persona con la que me tengo que comparar es mi yo de ayer, ¿no? Y celebrar los pequeños logros es súper, súper importante, y no solo uno mismo, sino también con la gente que tiene alrededor. Y bueno, y disfrutar cada etapa y oportunidad. Esto también tiene que ver con parar y no concentrarse tanto tal vez en los logros personales o
o pensar siempre en el futuro, ¿no? Siempre es importante parar y disfrutar de cada versión de nosotros mismos que se pasa la vida, ¿no? Y es importante detenerse. Ok, bueno, en resumen, las herramientas para un duelo migratorio saludable serían conocer el proceso del duelo migratorio para poder acompañarlo en uno mismo o en personas alrededor nuestro, validar las emociones y hablarlo con pares y también con la familia, crear un nuevo sentido de pertenencia al desafiarse uno y exponerse a nuevas actividades y nuevas experiencias. Y aquí voy a nombrar algunas, no sé si escribirlas en el chat, si quieren se las escribo, pero bueno, estas son algunas aplicaciones y websites. Estas son las más conocidas para buscar eventos que tienen que ver con nuestros intereses, ¿no? Uno es el website Eventbrite, que está en todo el mundo, y ahí uno puede ajustar sus intereses y buscar eventos que tengan que ver con música de preferencia o actividades como senderismo o círculos de mujeres, de todo. Y después tenemos la aplicación Meetup, en donde también uno pone los intereses al principio y le saltan actividades a las que uno se puede sumar, ¿sí? Para generar nuevos vínculos. También hay otras, pero esas son mis favoritas. Entonces, bueno, generar ese sentido de pertenencia y cuanto más rápido, mejor, ¿no? Esto de salir a la zona de crecimiento y volver a la zona de confort. A partir de esa danza, de ese balance y sabiendo cuál es la ventana de tolerancia de cada persona, empezar a crear ese sentido de pertenencia. Después mantener el vínculo con el país de origen, muy, muy importante. Muchas veces la gente quiere como adaptarse y volcarse de lleno a la nueva cultura, pero siempre va a ser más saludable sostenerse en la gente que lo conoció toda la vida, ¿no? Aunque sea de ratitos. Bueno, actividades de autocuidado, como dije, cuidar el cuerpo y la mente y establecer metas más realistas, ¿no? A veces, porque uno tiene como a veces las expectativas demasiado altas y hay que darse tiempos más largos y respetar los ritmos de cada uno. Aquí puse unos libros que hablan más o menos de lo que venía diciendo. Uno es La inteligencia migratoria del psiquiatra Achotegui. Él habla del síndrome de Ulises, que es como la experiencia de duelo migratorio más extrema, donde las circunstancias hacen que se vuelva muy, muy complejo y a veces traumático. Entonces habla de un montón de herramientas. La mayoría las mencioné hoy para poder trabajar el duelo migratorio en terapia. Después, Both Not Half es un libro que habla sobre identidades biculturales, sobre todo de gente que viene, que tiene padres de países distintos. Entonces se trabaja mucho esta biculturalidad, que no es una cosa o la otra, o no es me siento más esto que el otro, son las dos cosas combinadas, ¿no? Y después hay un libro muy interesante de ficción que se llama Bienvenidos a Occidente o Exit West. Y traje una frase que me gusta mucho que dice, aunque los cambios fueron desconcertantes, no fueron al final. La vida continuó y las personas encontraron cosas que hacer y formas de ser y personas con quienes estar. Comenzaron a surgir futuros plausibles y deseables, antes inimaginables, pero ya no inimaginables, y el resultado fue algo no distinto al alivio. Es una frase de un libro precioso que tiene que ver con la adaptación cultural. Entonces, bueno, llegando a las últimas slides, nos queda un minutito. Lo importante que quiero que se lleven es que es importante, bueno, elaborar las pérdidas, ¿no? Hay gente que no las elabora nunca y es importante charlar de esto. Transitar las diferentes etapas y no quedarse estancado en ninguna. Y bueno, focalizarse en adaptarse y en enriquecerse, ¿no? Ver el aprendizaje o perdón, el dolor, verlo como un aprendizaje y una oportunidad, ¿no? De enriquecerse personalmente.
Y las últimas conclusiones, entonces, el duelo migratorio es un duelo múltiple, recurrente y parcial. La migración no es solo un fenómeno económico, sino profundamente emocional y psicológico, y a veces muy complejo. Es un proceso muy personal, y las personas viven el duelo migratorio de distintas maneras y en diferentes tiempos, dependiendo de la cultura, ¿no? Pero a veces tiene que ver con la exposición a la cultura, a otras culturas, ¿no? Diferentes a la cultura de origen mientras íbamos creciendo. Entonces, tal vez de forma individual nos sentimos más familiarizados con una cultura, a diferencia de nuestra propia familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando nos mudamos a otro lugar, ya estamos como mucho más familiarizados que otras personas. Migrar duele, pero también nos da la oportunidad de reinventarnos sin olvidar quiénes somos. Bueno, ¿tienen algunas preguntas? Estamos terminando a tiempo. Me encantaría saber si tienen alguna preguntita. Y acá está el QR para que agenden conmigo alguna sesión si tienen ganas y lo sigamos charlando. Ahí preguntan si puede ser del mismo país. Claro que sí. Hoy no hicimos énfasis en ese caso, pero sí, hay una adaptación grande que tiene que suceder. Y también, dependiendo del país, puede que se atraviese pérdidas como el clima, el paisaje, ¿no? El uso horario también, que dificulta la comunicación con nuestra familia y nuestros amigos. A veces los países son tan grandes que es difícil viajar, ¿no? Porque es muy costoso. ¿Se desarrolla algún tipo de inteligencia? Sí. El psiquiatra del libro que les comenté habla de inteligencia migratoria. Y la verdad que se desarrollan muchísimos recursos cognitivos, ¿sí? Que previenen la demencia, son factores protectores, estos recursos cognitivos. Uno desarrolla muchísimo la flexibilidad cognitiva, que es la fortaleza psicológica por excelencia. Dice, ¿cómo lidias con la gran nostalgia que acompaña este duelo interminable? De todo lo que se quedó en casa y ya no puedes vivir igual. Bueno, justamente a partir del desarrollo de ciertas herramientas, ¿no? Y trabajar con la vulnerabilidad que tenga cada uno. Hay veces que se tiene que desarrollar un poquito más lo que tiene que ver con el propósito, ¿no? Si no se puede desarrollar a partir de la profesión, se desarrolla a partir de algún hobby o alguna actividad de voluntariado. Eso tiene que ver más con la vulnerabilidad autonómica. Y la vulnerabilidad social va a tener que ver con desarrollar los vínculos que puedan suplir todas esas funciones que necesitamos alrededor nuestro, ¿no? De cuidado y de atención y sentirnos apreciados, ¿no? Como personas y no solo como profesionales. Sí, la cultura va a ser distinta, pero uno la puede apreciar, ¿no? Y puede encontrar casa en el lugar nuevo. Este, Y si bien puede surgir esto, ¿no? De que sea un duelo recurrente, no debería ser interminable. Debería llegar a un lugar donde se sienta un alivio, donde se sienta una integración, ¿no? Pero bueno, es un proceso muy personal. Hay que elaborarlo con diferentes técnicas. Hay otro mensaje, por ejemplo, en adultos mayores y de la tercera edad que tuvieron que emigrar y ya no tienen la posibilidad de regresar y se les dificulta la comunicación con su entorno. Sí, ¿cómo les afecta esto? ¿Cómo lo pueden manejar? Y les va a afectar un montón, ¿sí? Eso es como another layer, otra franja de dificultad eh, por sobre las 7 pérdidas que ya hablamos, ¿sí? Eh, la dificultad o la imposibilidad de regresar es otro factor. Va a afectar un montón, ¿sí? Ahí se tiene que trabajar mucho la prevención de trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, un montón de síntomas físicos, ¿sí? Sobre todo en adultos mayores que a lo mejor con toda la tecnología que hoy nos golpea no tienen ese conocimiento o dominan el tema. Sí,
va a haber que trabajar, va a tener que tener lugar una adaptación grande, ¿sí? Trabajar la aceptación y entender que a veces sí uno va a extrañar y eso está bien y tiene que ver con el amor que uno, que uno siente y no es algo que se tenga que bloquear o eliminar, ¿no? Es algo hermoso y bueno, ese amor se tendrá que transmitir de las maneras que uno pueda, de las maneras que sean posibles. Y también hay muchas habilidades que los adultos mayores pueden aprender, ¿no? Para sentirse más acompañados, para sentirse menos solos. Hay muchas maneras de poder manejar estas extrañitis. ¿Alguna pregunta más que me quieran hacer? Se pusieron con todo al final, ¿eh? Yo pensé que iban a seguir tímidos, pero bueno, cubrimos un montón de temáticas hoy. Me puse ambiciosa. Si tienen alguna preguntita más, me avisan y ya estamos, ya cumplimos la hora, me parece, de charla. Bueno, muchísimas gracias por asistir. Fue un placer venir a charlar de esto. No, de nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Les deseo lo mejor y cualquier cosita me avisan. Les voy a dejar mi mail también, por si quieren pedirme algún recurso o hacerme alguna otra preguntita que no hayan podido hacer durante la charla, ¿sí? Ahí se copia mi mail. Es importante reflexionar sobre esto. Es un proceso que está muy invisibilizado, ¿no? Como que uno siente que tiene que ya tener las herramientas y tiene que lidiar con las cosas solo. Y no es ese el caso. Hay muchos recursos y formas de ayudar. Bueno, me alegra mucho que les haya ayudado y que les haya parecido interesante la información. Un beso a todos y que tengan buenas noches. No sé si querés decir algo más, Moni. Sí, muchas gracias a los que participaron. Qué bueno que se les quitó lo tímidos. Les voy a compartir, si se grabó la charla, les voy a compartir el acceso directo aquí por chat para que lo tomen. Por si quieren pedir la grabación, se las hacemos llegar. ¿Va? Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias a todos. Que Muchas tengan linda gracias a noche. vos por el apoyo. Igualmente.